Buenos días. Eh, hay cosas, eh, hay cosas que dije la última vez, hace mucho, mucho tiempo, que tenemos que aclarar aquí. Pero antes de nada, quiero decir unas cosas. Primero, estos vídeos son más improvisados que lo normal, porque no, generalmente cuando tú planificas una clase, bueno, cuando tú das clases, lo planificas tan bien que sabes todo lo que tienes que decir. Yo improviso bastante, bastante más. Ya me han dicho, me ha dado una persona un feedback y me ha dicho que improviso demasiado. Yo lo siento, la verdad. No puedo, es decir, no puedo hacerlo mejor porque actualmente no tengo mucho tiempo. Tengo 3 canales de YouTube para mantener, bastantes. Y tengo que trabajar y luego ayudar a mi madre algunas cosas en casa y no da tiempo. Entonces, puedo hacerlo mejor, sin duda, pero esto es lo que puedo hacer con mis posibilidades. ¿Qué pasa? Que yo sé que se me da bien explicar, entonces voy a seguir haciéndolo, aunque, bueno, no va a salir perfecto. Voy a seguir haciéndolo porque realmente la gente puede aprender bien conmigo y es lo que yo quiero hacer, que la gente aprenda mucho y que disfruten de esto, que realmente mola. O sea, programar es lo mejor, es de lo mejor que hay. Entonces, y aplicarlo a la biología, mucho mejor aún. Y si haces videojuegos, mueres de felicidad. En fin, eh, yo tengo esos defectos. Espero que no importe mucho, que no os moleste, ¿vale? Eh, respecto a el vídeo que tenía grabado para hace mucho tiempo ya, que yo tenía ya un vídeo grabado, he decidido descartarlo porque he cometido demasiados errores. También en parte por el tema de la improvisación, ¿vale? He cometido demasiados errores, entonces cuando eso ocurre yo tengo que arreglar el vídeo, pero ese vídeo es difícilmente arreglable, ¿vale? Entonces lo voy a rehacer con este vídeo y intentaré ser claro y hacer las cosas pues sencillas y básicamente tan sencillo que cualquiera lo puede entender. Es mi objetivo, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así. Eh, respecto al tema de los vídeos, de cuándo se sube cada vídeo, la idea que yo tengo es subir un vídeo a la semana, de unos 40 minutos, más o menos, 30 a 40 minutos, un vídeo a la semana. Es mi idea, porque tampoco tengo mucho tiempo para más. Pero debido a que he tardado tanto en subir, voy a hacer todo lo posible por, durante al menos 3 semanas, subir varios vídeos. No uno a la semana, no, sino 2 o 3 a la semana. Entonces, desde hoy, voy a esforzarme en subir más vídeos. eh, en estas 2 3 semanas que quedan, que siguen, ¿vale? Entonces, también pensad que yo quiero hacer estos vídeos en inglés. ¿Por qué? Porque esto es programación. Esto interesa a muy poca gente. Entonces es posible que yo no llegue a tener nada haciendo estos vídeos porque yo realmente disfruto haciéndolos, pero quiero llegar a tener algo tipo. Quiero mantenerme, quiero convertir esto en mi trabajo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacerlo, es muy divertido y porque así no tendría tiempo para dedicarme a esto y luego tendría tiempo para dedicarme a hacer unos proyectos que tengo, que me gustaría realizar. Uno de los proyectos que tengo es en el área de la bioinformática, ¿vale? Es un proyecto en el que utiliza tecnologías de Big Data y, y utilizar Scala, otro lenguaje de programación, y Spark, una tecnología Big Data. Y luego me gustaría realizarlo porque es un proyecto de aplicación en la biología y en la investigación en general. Y eso es uno de los proyectos que tengo, me gustaría hacerlo. Entonces tendría tiempo. Tal vez, si me va muy bien, incluso ganaría dinero para invertirlo en este proyecto. Así que vamos a esforzarnos, ¿vale? Me voy a esforzar para que no solo ayudar a la gente a aprender algo tan maravilloso como la programación y la bioinformática, por supuesto, sino que también me gustaría hacerlo por yo ganar para hacer esos proyectos que tengo pendientes, ¿vale? No es lo único, que conste. O sea, yo también tengo otros proyectos que son básicamente videojuegos. También estoy en ese tema metido.
Me gustaría pues que veamos algo de eso en este canal, ¿vale? No solo bioinformática, o sea, tiene mucha relación, ¿eh? Algunas cosas, por ejemplo, las predicción, o sea, el modelado de proteínas son básicamente videojuegos, ¿eh? De interacciones. En fin, vamos a terminar con esta introducción y vamos pues, a materia. Eh, Sobre el otro, del otro día, la última vez que hice un vídeo, que fue hace 3 años, eh, hablamos de estados, de botones y estados. Dijimos que teníamos un botón, ¿no? Y que un botón tenía dos estados. O bien estaba apagado, lo hemos representado como un círculo, o no. O bien estaba encendido, lo hemos representado como una X, pulsado. Pulsado, apagado, dos estados. Hemos dicho que estos botones, si se mezclan, si se juntan varios botones, vamos a tener combinaciones de estados encendido apagado para representar elementos. Esas combinaciones iban a ser en número 2 elevado a n. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a tener unas combinaciones de n aquí. Lo hacemos muy bien. Que quede bonito, ¿no? 2 elevado a n. Vale. Ese es el número de combinaciones que podemos tener. Y el número de combinaciones es una combinación, un elemento. O sea, representamos elementos con cada combinación, ¿no? Entonces, si queremos, pues, una cosa concreta, tipo, pues, bebidas alcohólicas, por ejemplo. O no, algo más light, mejor. Refrescos. Si queremos representar refrescos, tenemos que pensar cuántos refrescos en total tenemos, cuántos podemos llegar a tener. Y con esto podemos saber cuántas combinaciones necesitamos de botones para representar todos los refrescos que existen. Si hay 6 refrescos en el mundo, necesitamos que el número de combinaciones 2 elevado a n sea igual a 6. Para hacer eso, resolvemos la ecuación y sacamos la n. Resulta que a ver, la n tendría que ser 2 por 2, 4 por 2, 8. O 3, ¿vale? La n tendría que ser 3 para tener suficientes combinaciones para representar 6 estados. Con n igual a 3 tenemos 8 combinaciones, es decir, 8 elementos podemos representar. Por lo cual, incluye los 6 refrescos. Entonces, si queremos representar todos los refrescos, cogeríamos 3 botones. 3 botones, 8 combinaciones en total. ¿Qué sucede en el ordenador? Pues que tenemos algo parecido. Tenemos lo que se llaman bits, que son como botones realmente. Un bit. Es como un botón. Un bit tiene dos estados. Tiene dos estados, ¿no? Tiene dos estados. Igual a encendido apagado, pero se representa con código binario. El código binario, realmente los diferentes tipos de códigos de números utilizan números y letras. El código binario utiliza los primeros números de la lista de números que tenemos, que son el 0 y el 1. Entonces, los estados se representan como 0 y 1. 0 y 1. Siendo 0 el primer estado y 1 el segundo estado. Dos estados, ¿no? Entonces, si tenemos, imaginaros, 2 bits. Uy, perdón. 2 bits, vamos a tener 0 o 1. Vamos a ponerlo así. Y 0 o 1, ¿no? Dicho de otra forma, vamos a tener 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Es decir, vamos a tener 4 combinaciones de estados. Eso nos lo da la ecuación de arriba, 2 elevado a n.
porque es exactamente lo mismo, son dos estados, es decir, el número de combinaciones posibles es 2 elevado a n, siendo n el número de elementos. Si tenemos 2 bits, 2 elementos, tenemos 4 combinaciones. Si tenemos 3 bits o 3 elementos, tenemos 8 combinaciones. Cada combinación representaría un objeto, ¿no? De la realidad. Entonces, en el ordenador lo que tenemos es cosas como estas. Cadenas de ceros y unos. A eso se debe el tema de los ceros y unos del Matrix. Tenemos cadenas de ceros y unos. Entonces, ¿qué es el espacio en memoria de un elemento? O la posición en el disco de un elemento, pues es en una cadena de ceros y unos muy larga. La posición de la memoria de un objeto es en qué punto empieza ese objeto. Entonces, por ejemplo, si yo digo, pues en la posición 0 empezamos a representar refrescos y el número de refrescos se representa con un tamaño de 3 bits. Por lo cual el refresco empieza aquí y termina aquí. Con estos 3 bits representamos qué refresco es el que está aquí. El refresco será el 000, una combinación, un refresco. ¿Cuál puede ser? Pues quién sabe, una Lemon Fresh o algo así. En fin, esta posición en la memoria o en el disco duro representa ese objeto. Esta posición en la memoria representa otro objeto. Tenemos una cadena y tenemos objetos representados con esas cadenas de bits, ¿no? Siguiente. Eh, ya tenemos más o menos claro cómo se representan los objetos en el ordenador. Ahora podemos pasar a cositas que hemos dejado más o menos pendientes del otro día. Vamos a borrar todo esto. Números primitivos. Habíamos hablado de primitivos, de números, ¿no? Por ejemplo, esto, un entero, le ponemos el tipo, estamos en Java, ¿eh? En Java va el tipo de la izquierda. El tipo va a ser entero, ponemos el nombre de la variable que va a guardar, pues, el valor. Por ejemplo, 4 va a ser el nombre de la variable. Esto es declaración, si le ponemos punto y coma, declarar, declaración, recordáis, ¿no? Aquí estamos pues declarando que va a existir una variable que se llame 4 y que va a ser de tipo entero, es decir, que va a coger en el disco, en la memoria, una pequeña cantidad de bits que van a ser 8 bits. Me parece que son 8, ¿no? El int ocupa 8, si no me equivoco. No, el int no ocupa 8. Un momento, lo voy a buscar en internet. Vamos a aclararlo, ¿vale? A ver. Vamos a ver. Era bastante, ¿eh? Vale. Aquí está, lo tenemos. El int, según Google, lo habéis visto, es 32. 32 bits. O sea, sí, 32 bits. Es decir, si cada bit tiene dos estados, tenemos un número de combinaciones total igual a 2 elevado a 32, perdón. 2 elevado a 32. Vamos a ponerlo aquí. 2 elevado a 32. Eso va a ser igual a posiblemente 128, si no me equivoco. A ver. No, 128, ¿qué digo? Me estoy equivocando, ¿eh? A ver, un momento. Ah, no, no me estoy equivocando realmente. No me estoy equivocando. Vale. A ver, entonces, si tenemos eso, 2 elevado a 32, pues vamos a tener un número mega grande, muy grande, que va a ser, bueno, el número de combinaciones que se da con ese número de bits, es decir, con 32 bits, que es lo necesario para un integer, y vamos a tener los positivos y los negativos, ¿vale? Dos lados. Luego, con eso podemos representar pues ese número de elementos que van a ser números, ¿no? Entonces, si tenemos una variable que se llama 4, que va a ser el tipo int,
podemos decir pues que esta variable va a tener el valor 4, la inicializamos con el valor 4. No solo la he declarado, sino que la he inicializado. Realmente nos acostumbramos a declarar e inicializar a la vez cuando estamos programando como tal. Cuando estamos declarando variables de clase, eso ya lo veremos en el futuro. Cuando estamos declarando atributos de un objeto, usamos simplemente declaración sin inicialización, generalmente, salvo que la variable sea una constante. ¿Vale? Entonces eso lo veremos en el futuro. De momento, aquí declaramos de la variable 4 y la inicializamos con el valor 4. El valor 4 va a ser una combinación determinada de 32 bits, ¿no? Me parece que va a ser pues una cadena de ceros y unos, no sabemos cuál, el que se haya representado con esa cadena. Posiblemente va a ser 0,00000 un millón de veces. Bueno, a ver, muchos ceros, algún uno por ahí cerca del final y más ceros. Es posible. Entonces, si tenemos este valor, esta variable, ¿no? Con este valor, resulta que nuestro tipo, esto que está aquí, este int, empieza con minúscula. Si el tipo empieza con minúscula, no sé si lo recordáis, creo que esto lo vimos, esto se denomina primitivo o literal. Prefiero literal. Básicamente lo que quiere decir es que esta variable posee realmente el valor 4. O sea, esta variable vale 4. Guarda el 4 en su interior. No es una referencia a la posición de la memoria del objeto, o sea, de la lista de bits que representan ese objeto, sino que es directamente un 4. ¿Vale? Si ponemos el tipo en mayúscula, por ejemplo, así, como veis, esto de aquí lo que está diciendo es que esta variable for2 no es el valor 4, sino que es una referencia a la memoria donde está el valor 4 guardado, ¿no? Entonces la declaración, este integer ha cogido una posición de la memoria determinada de 32 bits, me parece, y ha dicho pues que esto va a ser 4. Ha puesto pues la combinación necesaria para que sea 4. Entonces, esta variable va a ser una referencia a esa posición de la memoria, por lo cual va a apuntar al 4. ¿Vale? Son dos cosas diferentes, lo veremos más extensivamente porque esto es muy importante, de hecho sale un montón en los exámenes de programación. Sale muchísimo, no sé, bueno, le da mucha importancia, porque será porque realmente es cómo puedes pillar a una persona. O sea, sí, porque esto hay que tenerlo muy claro. Lo veremos más, evidentemente. Entonces, no quiero liar mucho con esto. Los primitivos es lo que estábamos viendo, ¿no? Tenemos una variable que va a tener el valor 4 sin más, ¿vale? Este valor es un valor, no es un objeto. No tiene ni propiedades ni funciones. Los objetos tienen propiedades, como puede ser el color, el tamaño, el olor, el sabor, son propiedades. Y puede tener funciones. Por ejemplo, una pelota puede tener la función botar, rodar. Un coche puede tener la función acelerar. Funciones, ¿vale? Los objetos tienen funciones y atributos. Pero esto, que es un valor, un literal, no tiene nada, ¿vale? ¿Cómo accedemos a los valores y los atributos? Con punto. Si después del nombre de la variable ponemos punto, vemos todas las propiedades y funciones que tiene, que podemos usar. Este for de aquí, si yo la pongo aquí debajo, para utilizarla, y le doy a punto, no va a salir nada. Bueno, a ver, salen todas estas cosas que son propiedades de clase, eso lo veremos en el futuro. Pero, bueno, no, he dicho propiedades de clase, olvidaos, estos son bloques que se pueden realizar. No sale nada realmente, porque esta variable no es un objeto, es un valor. Lo de arriba es una posición, o sea, este for2 eh, apunta a una posición de la memoria, pero representa un objeto. O sea, es como que guarda un objeto, ¿no?
Y eso sí que tiene propiedades, lo veis aquí. Funciones, todo esto son funciones. Doble value, equals, o sea, para comparar, ¿no? Y tiene propiedades. ¿Qué propiedades puede haber? Pues esto, por ejemplo, ¿no? Estas son propiedades, me parece. No estoy seguro porque tengo tanto que no programo que ya no recuerdo cómo se escriben las propiedades en... A ver, es fácil de comprobar, pero no me quiero poner a poner objetos aquí para liar. No vale. Entonces, eh, vamos a quitar esto. A ver, no quiero liar con los términos y las cosas que estamos diciendo, pero a ver, vamos a tener claro dos cosas. Primero, en Java hay primitivos. En Python no, ¿vale? En Python, según me parece, no estoy seguro porque en Python no soy tan fuerte, o sea, no tengo tantos conocimientos de Python, pero tengo lo suficiente como para enseñar lo básico. Entonces, en Python me parece que todos son objetos, pero en Java hay primitivos que son valores tal cual y hay objetos que son, pues, eh, objetos que tienen atributos, propiedades, como le queráis llamar, y tienen pues funcionalidad, funciones, cosas que pueden realizar esos objetos. Y en cuanto a variables, la variable que guarda el valor primitivo, el valor literal, es una variable que tiene tal cual un valor, no es un objeto. Sin embargo, los que tienen referencias a la posición de la memoria de un objeto se pueden considerar objetos, o sea, tienen la referencia a un objeto, por lo cual cuando tú utilizas la variable estás utilizando realmente, es como si estuvieras utilizando pues el objeto. Es como un nombre para eso, ¿no? Lo que pasa es que realmente es una referencia a la posición de la memoria, o sea, no debemos confundirnos. Luego, en este caso, al tratarse de un objeto, sí que tenemos atributos o propiedades y tenemos funcionalidad. Entonces, la forma de acceder a los atributos y propiedades y a las funcionalidades es con punto, después del nombre de la variable. Necesitamos variable para todo. Normalmente no vamos a poner, al menos en Java, hay otro lenguaje que tal vez sí, no vamos a poner pues el valor 4 con punto. Es decir, no vamos a poner un valor con punto. Por ejemplo, saber es una palabra con punto. Saber sería un texto. No vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a poner un elemento en programación, un objeto, y luego punto. Ese objeto generalmente lo vamos a llamar con el nombre de una variable, ¿no? En este caso, for2 es el nombre de una variable que apunta a un valor 4. Es decir, tiene un objeto, o sea, es un objeto que tiene el valor 4. Y ese objeto es un objeto porque está en mayúscula, el tipo, integer, ¿vale? Luego veremos que cuando está en mayúscula realmente lo que estamos diciendo es que el tipo es una clase, o sea, es un objeto que viene dado por una clase, ¿vale? Entonces, si nosotros ponemos el nombre de la variable for 2 punto, vamos a tener funcionalidad compare to, que sería pues comparar. Aquí a la derecha, lo veis, el IDE tiene esta ventaja. El Eclipse que estamos utilizando tiene la ventaja que nos da pues información, documentación, nos da de todo, ¿vale? Y nos facilita, este autocompletado, al yo poner punto, este cuadro que ha salido, es un autocompletado que me dice, pues todo esto es lo que tienes dentro de este objeto y todo esto es lo que puedes usar. Y todo esto son funciones. Bueno, métodos, se llaman métodos, ¿eh? No es lo mismo función que método. Lo que pasa es que yo lo estoy utilizando de forma indiscriminada porque realmente en este caso pues nos da igual, pero son métodos, ¿vale? Y aquí a la derecha nos sale una descripción de todo lo que hace. Returns es qué devuelve, qué valor devuelve. Si usamos compare to, nos va a devolver 0 si los elementos son iguales, ¿no? Nos va a devolver mayor que 0, es decir, 1 si el primer elemento es mayor que el segundo y menos 1 si el primer elemento es menor que el segundo. Algo así, me parece que es. Aquí aparecen las propiedades públicas, las propiedades que son accesibles, porque si os fijáis, cuando tenemos un objeto en la vida real, por ejemplo, un árbol, eh, el árbol tiene propiedades tipo color,
color de las hojas. El color de las hojas de un árbol, pues en unos meses determinados será verde, en otros meses puede ser rojo, amarillo. El color, pues, es una propiedad, un atributo que cambia, pero nosotros lo podemos ver, pero realmente no podemos modificarlo. Bueno, como tal, sí que podríamos, con ingeniería genética y toda esa historia, pero vamos. Quiero decir que con nuestras propias manos no podemos modificar ese color, no podemos modificar ese atributo, porque ese atributo sería privado del árbol. ¿Lo veis, no? Es privado del árbol. El árbol tiene un atributo que es privado porque solo lo puede modificar el mismo árbol. Bueno, a ver, en teoría. Realmente en un árbol no puede modificar su propio color. Pero creo que se entiende lo que quiero decir. Entonces, tenemos atributos privados, atributos públicos. Los públicos los podemos modificar desde fuera, como puede ser, por ejemplo. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Perdón. Un dibujo. El objeto dibujo. El color del objeto dibujo sería público porque lo podemos modificar pintándolo nosotros mismos. Son ejemplos un poco tontos, ¿eh? Pero se entiende. Entonces, lo de público-privado, eso lo veremos también en su tiempo. Y lo que tenemos aquí son funciones, métodos se llaman, ¿vale? Que generalmente casi siempre los métodos van a ser públicos, no siempre, pero generalmente los métodos son públicos porque son funciones que alguien de fuera le dice a esta persona o a este objeto que haga. Será privado cuando es una función que va a hacer ese objeto por sí mismo sin que nadie de fuera intervenga, pero rodar, una pelota rodar, es algo que se activa desde fuera, porque yo la hago rodar, por lo cual, a ver, son ejemplos, ya lo digo, son ejemplos que no aplican del todo bien, pero se entiende. Con el coche acelerar, eso puede ser público, porque yo lo puedo acelerar desde fuera, dándole a un botón o algo, lo aceleramos, ¿no? Entonces aquí aparecen métodos públicos y atributos públicos. No hay ningún atributo porque no hay ningún atributo público, me parece, ¿eh? Ya lo veremos cuando tengamos un objeto que tenga atributos públicos y cuando creemos nuestros propios objetos, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a ver las diferencias entre primitivos y objetos y las variables que guardan el valor literal y o primitivo, perdón, no os confundáis, o las variables que guardan una referencia a un punto de la memoria, que guardan un objeto, o sea, una referencia. Los vamos a ver en el siguiente vídeo, perdón, casi digo directo. En el siguiente vídeo vemos un poco más sobre esto. De momento vamos a ver un poco más sobre, para terminar ya, el tema de las funciones de los objetos. En nuestro caso tenemos el texto string, perdón, no lo tenemos. Tenemos un integer for2, que es igual a 4. Vamos a usar un texto. Es más sencillo hacerlo con texto. El texto se escribe como el tipo string, mayúscula, porque todos los tipos de objetos que no son primitivos van en mayúsculas. O sea, empieza por mayúscula, perdón. El texto se representa como tipo string, que significa cadena de texto. Bueno, cadena, porque es una cadena de texto realmente. Y vamos a llamar a una variable, pues, for string, por ejemplo. 4 textos. ¿Qué va a tener esto dentro? Un texto. ¿Qué texto va a tener? El texto 4. Hemos declarado y hemos inicializado a la vez. Tened cuidado. Y hemos creado una variable que se llama forString, que va a tener una referencia a un punto. Una referencia a un punto de la memoria que va a guardar el valor 4 en texto. ¿Vale? Va a tener un texto que diga 4. ¿Vale? Entonces, tened cuidado porque esto no es lo mismo. Int for igual a 4, int for 2 igual a 4 y int for string igual a 4 no es lo mismo, ni de cerca, ¿eh? Son cosas que iremos viendo y que iremos diferenciando bien. Entonces, si tenemos este texto, resulta que el texto sí que es un objeto, esto está en mayúscula, esto es un objeto, por lo cual tiene propiedades y funciones, ¿no? Si pongo for y le doy control espacio, me sale un mensajito que me dice
que puedo completar. Y voy a completar con esto, for string. Elijo esta opción porque es el nombre de la variable que tengo arriba. Si yo la pongo aquí y le doy a punto, voy a acceder a sus propiedades y a sus funciones, a sus métodos, perdón. Vale, métodos, ¿lo veis? A ver, estos métodos. Alguno puede ser compare to, es decir, comparar con, compare to ignore case, comparar ignorando si es mayúscula o minúscula, concat, es decir, concatenar. ¿Lo veis, no? Contains es una pregunta. ¿Contiene esto algo? ¿No? Devolverá sí o no, es decir, booleano. Ya veremos los tipos, true o false, sí o no. Ya lo veremos en el futuro. Ends with es otra pregunta. Termina con esto, que le pongamos en la entrada. Sí o no, true o false. También booleano. Todo esto son funciones, como veis, ¿no? Get class. Y senti es otra pregunta. ¿Está vacío? Sí o no. Igual. Lo veis, ¿no? Replace, reemplazar una secuencia por otra en el texto. Son funcionalidades del texto, ¿no? Todo eso se ha definido. Está definido por defecto en Java, en Python, en cualquier lenguaje. Y cuando nosotros creamos nuestros propios objetos, tenemos que definir sus funciones, sus métodos y sus atributos, ¿vale? Estos ya están definidos de por sí. Entonces, podemos poner, por ejemplo, compare to para comparar. ¿Lo veis? Le he dado y ha aparecido este texto. Hay un... recordad que esto tenemos que finalizarlo con punto y coma. Esto se lo ponemos y está más completo. ¿Lo veis? Y ahora lo único que falta es poner el valor de la entrada. Esto que pone another string es otro string con el cual vamos a comparar. Este es el valor que le vamos a pasar en la entrada. Podemos pasarle, por ejemplo, el valor de esta variable que hemos creado que es de tipo texto, porque es string. For string lo podemos poner aquí. El nombre de la variable, ojo, porque utilizamos variables como nombres para representar cosas. Entonces, vamos a usar sus nombres, vamos a llamar las cosas por sus nombres. Si queremos usar el 4 se va a llamar forString. Pues usamos su nombre para llamarlo, para usarlo. Bueno, para usarlo queda feo, pero usamos su nombre y le pasamos este 4 a esta función de este string, ¿no? Es decir, estamos usando el string forString que guarda 4, que es una referencia a un 4, y lo estamos comparando consigo mismo. Estamos comparando este forString consigo mismo. Al comparar esto, si le damos a ejecutar, nos va a salir. Para verlo en pantalla vamos a imprimirlo, ¿vale? La forma de imprimir es con system out print link. Uy, le he dado a... he puesto sysout y he dado control espacio y no me lo autocompleta. Recuerdo que cuando yo programaba esto autocompletaba. No sé si es que hay que configurarlo o algo porque no lo está autocompletando, ¿eh? Lo voy a poner uno de estos dos, ¿vale? Son lo mismo. Lo autocompleta si elijo uno de esos dos, vale. Esto es muy útil del IDE, que podemos autocompletar, ¿eh? Entonces el System Out Print Link es simplemente una ejecución que vamos a usar. Luego veremos lo que es, ¿vale? Pero lo vamos a usar para poner por la consola, por aquí, donde dice console, aquí debajo, vamos a poner un valor. Y ese valor va a ser, pues, esto de aquí. El resultado de esta función. Recordad que los métodos, de este método, perdón, los métodos tienen un valor de entrada, unos valores o un valor de entrada y tiene un valor o unos valores de salida. Tiene una salida y una entrada. La entrada en este caso sería, vamos a quitarle el punto y coma porque usamos el resultado de todo esto como valor de entrada. Este forString compare to va a devolver un valor. Vamos a hacer una cosa, para hacerlo más bonito, vamos a ponerlo aquí afuera y vamos a recoger ese valor y a utilizarlo abajo. ¿Cómo recogemos este valor? Compare to, si nos ponemos encima y vemos el mensaje que aparece, os dais cuenta que pone int java lang string compare to y un montón de historias, ¿no? Pues este int de aquí de la izquierda, esta palabra de la izquierda indica el tipo que devuelve este método. El tipo que devuelve este método es un int. Es decir, que este método va a resultar en un int. Entonces, si queremos recoger ese int, necesitamos una variable de tipo int.
porque si no, no va a coincidir el tipo, que puede llamarse resultado, por ejemplo, y esta variable va a tener el valor este. Fijaos, he declarado la variable int y la he inicializado con el valor de que resulta de esta función, de este método, no os confundáis, ¿vale? Esto puede verse complicado, pero lo iremos viendo, ya veréis que es fácil. Entonces, recogemos aquí el valor que devuelve este método y lo ponemos aquí, resultado, como valor de entrada de este print, es decir, imprime el valor de resultado. ¿Qué valor va a tener? Pues lo que devuelve a este método. Y lo que devuelve ese método es, hemos visto que es o -1 o 1 o 0, me parece, ¿eh? Vamos a darle. Va a salir 0, ¿eh? Ahí está, 0. Lo veis, ¿no? En console. La razón por la que sale 0 es porque estoy comparando un objeto consigo mismo. Al comparar un objeto consigo mismo, la diferencia es 0. No hay diferencias. Es decir, el primero no es ni más grande ni más pequeño que el segundo. Sale 0. ¿Lo veis, no? Si comparamos, si creamos otra variable que se llame 5, en vez de for string ponemos five string. Y si ponemos aquí el compare to de for string con 5 string, es decir, que compare el 4 con el 5. Si los comparamos y lo imprimimos aquí, este resultado, esta comparación va a dar como resultado un valor que se va a guardar en este result, esta variable result, y esta variable result la vamos a imprimir aquí. Si imprimimos ese valor, va a salir ahora, no va a salir 0. ¿Por qué? Porque, no, espera, va a salir 0, perdón. Vamos a poner aquí el 5. El valor de esta variable, de este objeto, el objeto que está representado, esta variable va a apuntar a un valor 5 de la memoria, ¿no? Entonces, si lo ejecutamos, va a aparecer un -1. Porque el primero es más pequeño que el segundo. El 4 es más pequeño que el 5. Tened cuidado porque el compare to este tiene más implicaciones de lo que parece. Por el tema de si esto es una representación en la memoria, de qué compara. La representación de la memoria, es decir, el pincho, el enlace a ese valor, o compara tal cual el valor. O sea, compara los objetos como tal, si es el mismo objeto, es decir, si es el mismo punto de la memoria que representa ese valor, o si está comparando los valores tal cual. Es decir, que pueden ser diferentes objetos de diferentes espacios de la memoria, pero que ambos tienen el mismo valor. Tenéis que diferenciar eso y eso lo vamos a diferenciar en el futuro, ¿vale? Ahora mismo no os liéis, no vale la pena liarse con esto. Importante, vamos a terminar repasando, ¿vale? Para aclarar lo importante de aquí. Primero, el ordenador utiliza bits. Los bits tienen dos estados, cada bit tiene dos estados. Los bits, esos dos estados se representan como 0 para el primer estado y 1 para el segundo estado, ¿vale? Entonces, juntamos bits para formar combinaciones para representar objetos. Esas combinaciones pues se pueden medir en bytes, que son un conjunto de 8 bits en este caso. No siempre sucede, pero en este caso sí. O sea, actualmente casi siempre sucede. Y luego los bytes se juntan, se organizan en una clase, un tipo más grande que se va a llamar pues kilobyte, ¿no? Los bytes que tienen 8 bits se organizarán en kilobytes. Los kilobytes tienen 1000 bytes, ¿vale? Luego esos kilobytes se organizan en megabytes. Cada megabyte tiene 1000 kilobytes. Luego esos megabytes se organizan en gigabytes. Cada gigabyte tiene 1000 megabytes, ¿no? Luego se organizan en terabytes. Cada terabyte tiene 1000 gigabytes. ¿Lo veis, no? Así se van agrupando todas esas cantidades de ceros y unos que son enormes, enormísimos. Y eso es el espacio, es la memoria, es el disco realmente, ¿vale? Entonces, con esos ceros y unos lo dividimos en varios objetos y cada objeto va a representar una cosa. O sea, lo dividimos en varios elementos y cada elemento va a tener un número de combinaciones determinadas que va a representar un estado de cada objeto. Por ejemplo,
el objeto árbol puede tener pues los estados seco, brillante, verde brillante, joven, yo qué sé, varios estados, imaginaros. Cada estado va a ser una combinación. Entonces, eh, lo que tenemos es combinación de ceros y unos que representan estados de un objeto. Y ya eso me parece que lo tenemos bastante claro y repasado. Lo siguiente que hemos visto es más sobre los primitivos y más sobre los objetos. En específico hemos visto el objeto texto, string, cadena de texto. Hemos visto que los textos se representan con el tipo string, ¿no? Bueno, a ver, hemos representado un 4 y un 5, pero vamos, podemos poner aquí hola. En inglés sería hello, ¿no? Lo ponemos aquí y todo perfecto porque es un texto. No sale ningún error si lo veis, ¿no? Luego, eh, hemos visto pues que al ser objetos, estos textos son objetos, tienen propiedades y tienen métodos, perdón, y hemos visto un método que se llama compareTo, que lo que hace es comparar un texto con otro, compara el texto que está a la izquierda con el texto que está a la derecha. Si el texto de la izquierda es más grande que el de la derecha, es decir, si su valor, perdón, es más grande que el de la derecha, que el valor es realmente un valor que tiene cada letra asociado. Por ejemplo, la A va a tener un valor más pequeño que la B, porque la B va después de la A. Entonces, si se numera, por ejemplo, la A con un 1, la B se numerará con un 2. ¿Entendéis, no? Las letras se representan en el ordenador con números. Y ese valor es lo que se compara con compareTo. Entonces, esto es en el caso de textos, pero vamos, cada cosa funciona diferente, ¿eh? Luego, eh, hemos visto pues que este método devuelve una cosa y esa cosa que devuelve es un int, un primitivo, un literal entero, valor que podemos representar por pantalla y va a ser o -1 si el primer objeto es más grande que el segundo, o +1 si el primer objeto es más pequeño que el segundo, o 0 si ambos objetos son exactamente iguales en tamaño y por tanto son el mismo objeto, ¿no? Es decir, este método compareTo nos va a decir si dos objetos son iguales o son diferentes. Y si son diferentes nos va a decir cuál es más grande de los dos. ¿Lo veis, no? Qué genial que son los métodos. Bueno, funciones, bueno, métodos, como le queráis llamar. Como sea, porque los métodos y funciones no son lo mismo, pero son geniales. Y luego veremos más y más interesantes. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí. Ya os lo digo, vamos a repasar esto otra vez en el siguiente vídeo un poquito y veamos lo que sigue. ¿Por qué? Porque así poco a poco lo vamos asimilando, ¿eh? Puede que al principio no lo pillemos, es normal, pero se va asimilando poco a poco, aunque no lo parezca, ¿eh? De momento terminamos aquí. Perdón en serio por la tardanza, voy a subir vídeos más frecuentemente y llegará, pues nos nivelaremos, llegaremos a un buen punto pronto. Y, y nada, esperad el siguiente, que vendrá muy pronto porque ya pues que os lo debo realmente. Entonces, intentar grabar el siguiente pues en 2 días, 3, no sé cuánto, pero menos de una semana seguro. Y luego el siguiente también en menos de una semana, sí. Y luego cuando esté pues un poco más nivelado, más listo, mejor, iré subiendo los vídeos uno a la semana, ¿no? De momento lo dejamos aquí y en el siguiente vídeo vamos a continuar con esto, vamos a repasar esto más y vamos a ver un poco más sobre los textos, ¿vale? Un saludo.